¿Cómo fue que una nación entera decidió que el alcohol era un pecado, solo para convertirlo en el combustible de la fiesta más desenfrenada de la historia? Nuestro viajero en el tiempo abre los ojos en el centro de Times Square, pero no es la plaza que conocemos. El aire huele a gasolina de plomo, perfume francés y una extraña sensación de victoria. La Gran Guerra ha terminado y una nueva generación ha decidido que mañana no importa. Pero mientras las luces de neón se encienden por primera vez, una sombra se alarga desde los puertos. La ley acaba de prohibir el brindis, y con ello, ha invitado al diablo a la cena. La realidad se distorsiona. El ruido del tráfico moderno se desvanece y es reemplazado por el estridente claxon de un Ford Modelo T. El viajero en el tiempo se materializa en una esquina de Manhattan. Es enero de 1920. Nueva York no es solo una ciudad, es un organismo vivo que crece hacia el cielo. Los rascacielos de ladrillo y piedra caliza se elevan como catedrales del comercio. Es el primer segundo de una década que no quiere dormir, un mundo donde el pasado es aburrido y el futuro se compra a plazos. El viajero camina hacia un puesto de periódicos. Los titulares gritan, prohibición. El 17 de enero de 1920, la enmienda 18 entra en vigor. El narrador explica, con un solo plumazo, el gobierno ha declarado ilegal la fabricación y venta de alcohol. Los bares legítimos cierran sus puertas con candados pesados. Los hombres de negocios con sombreros de fieltro observan en silencio, preguntándose cuánto durará la sed. Lo que el gobierno cree que es una victoria moral, es en realidad el contrato de nacimiento del crimen organizado moderno. Una mujer pasa junto al viajero, y él nota el cambio de inmediato. Ya no hay corsés opresivos ni faldas que arrastren por el lodo. Ella es una flape. Lleva el cabello corto, al estilo Bob, y un vestido de talle bajo que deja ver sus rodillas al caminar. Fuma un cigarrillo con una boquilla larga y mira de frente, sin pedir permiso. El narrador describe, en 1920, las mujeres acaban de ganar el derecho al voto. La moda no es solo estética, es una declaración de guerra contra las reglas del siglo pasado. La mujer neoyorquina ha decidido ser dueña de su cuerpo y de su noche. Desde un sótano, una melodía frenética escapa hacia la calle. Es algo nuevo, algo sincopado, el jazz. El viajero siente la vibración en el pavimento. El jazz es el sonido de la migración, del sur llegando al norte, de la cultura negra rompiendo las barreras de la segregación a través del ritmo. No es música para sentarse a escuchar, es música para sudar, para reír y para pecar. Es el latido de un corazón que late a 120 pulsaciones por minuto, desafiando la sobriedad que la ley intenta imponer. El viajero sigue a una pareja hasta una carnicería aparentemente normal. Pero tras una breve palabra susurrada a través de una mirilla de madera, una pared falsa se desliza. Bienvenido al Speakeasy. Adentro, el glamour es cegador. Espejos dorados, copas de champán llenas de licor de contrabando y una mezcla social nunca antes vista. Millonarios bebiendo junto a obreros, todos unidos por la ilegalidad. El narrador susurra. En 1920, Nueva York ha aprendido a mentir con una sonrisa. Si quieres beber, tienes que saber dónde llamar. El viajero sigue a una pareja hasta una carnicería aparentemente normal. Pero tras una breve palabra susurrada a través de una mirilla de madera, una pared falsa se desliza. Bienvenido al Speakeasy. Adentro, el glamour es cegador. Espejos dorados, copas de champán llenas de licor de contrabando y una mezcla social nunca antes vista. Millonarios bebiendo junto a obreros, todos unidos por la ilegalidad. El narrador susurra. En 1920, Nueva York ha aprendido a mentir con una sonrisa. Si quieres beber, tienes que saber dónde llamar. ¿Puede el crimen convertirse en el negocio más respetable de una nación? Mientras el viajero en el tiempo recorre las avenidas de 1922, se da cuenta de que la prohibición ha creado un monstruo, el millonario del inframundo. Las calles de Nueva York y Chicago ya no pertenecen a los políticos, sino a quienes controlan los camiones que llegan desde Canadá en mitad de la noche. Pero mientras la sangre mancha las aceras, en Wall Street nace otra fiebre,
El dinero parece brotar de la nada y el mundo entero está invitado a apostar. El sueño americano ha encontrado un nuevo atajo, y su moneda es el riesgo absoluto. El viajero observa un muelle en el Hudson bajo la luz de la luna. Camiones cargados de cajas de madera son descargados con precisión militar. El narrador explica, la ley volteada ha fallado. En 1922, el contrabando es una industria de precisión. Al Capone y Lucky Luciano no son simples matones, son los CEOs de una corporación invisible. Han comprado a la policía, a los jueces y a los alcaldes. El alcohol bañera fluye como un río, y cada gota genera una fortuna que debe ser lavada en negocios legítimos. El crimen se está volviendo institucional. El viajero se traslada al distrito financiero. El sonido es ensordecedor. Es el golpeteo incesante de las máquinas de ticker. En 1924, el mercado de valores es el nuevo deporte nacional. Por primera vez, el ciudadano común, el peluquero, la secretaria, el conductor de tranvía, invierte sus ahorros en la bolsa. El narrador describe, la economía parece un cohete sin frenos. Se compra con dinero prestado, con la fe ciega de que los precios nunca dejarán de subir. Nueva York está borracha de optimismo, y el champán de la especulación es más adictivo que el whisky de contrabando. Es medianoche en Harlem. El viajero entra en el legendario Cotton Club. Aquí, el talento negro brilla bajo los focos para una audiencia blanca que paga fortunas. El narrador explica, es una paradoja cruel y vibrante. Duke Ellington dirige la orquesta mientras las bailarinas se mueven con una energía que desafía la gravedad. El jazz ha dejado de ser música de gueto para convertirse en el lenguaje universal de la juventud. En esta pista de baile, las barreras sociales se derrumban, aunque sea solo hasta que se apaguen las luces. El viajero camina frente a los escaparates de la Quinta Avenida. Las vallas publicitarias muestran radios, refrigeradores y automóviles. El narrador observa, en 1924, nace la sociedad del consumo. Ya no se trata de lo que necesitas, sino de lo que deseas. La publicidad, liderada por genios de Madison Avenue, empieza a vender un estilo de vida. Compra ahora, paga después es el nuevo mandamiento. El viajero reconoce aquí el embrión del mundo moderno, una búsqueda frenética de la felicidad a través de los objetos. El viajero es invitado a una fiesta en Long Island. Es el mundo de High Gatsby hecho realidad. Fuentes de seda, orquestas completas en los jardines y una opulencia que parece insultar a la realidad. El narrador susurra, es el pico de la extravagancia. Los herederos de las viejas fortunas se mezclan con los nuevos ricos del petróleo y el acero. Pero el viajero nota algo en las miradas, una desesperación oculta detrás de las joyas. Como si todos supieran que están bailando en la cubierta de un barco que, tarde o temprano, tendrá que encontrar su iceberg. La ciudad brilla más que nunca, pero el aire se siente cargado, como el momento antes de una tormenta eléctrica. En las sombras del jardín, escucha una discusión sobre deudas no pagadas y cargamentos interceptados. La burbuja está estirada al máximo. Mientras el jazz sigue sonando, el viajero sabe que la década está llegando a su mitad, y que lo que viene ahora no es solo más fiesta, sino un choque frontal con la realidad que cambiará el destino del mundo. ¿Qué sucede cuando una ciudad ya no tiene espacio para crecer hacia los lados? El viajero en el tiempo levanta la vista y comprende que en 1925, Nueva York ha decidido asaltar el cielo. Es la era del Art Deco, donde el acero se encuentra con la elegancia y el ego de los millonarios se mide en metros de altura. Pero mientras los rascacielos suben, los cimientos de la realidad empiezan a vibrar. La tecnología está cambiando la vida más rápido de lo que el corazón humano puede procesar. El mundo está a punto de volverse más pequeño, más ruidoso y mucho más alto. El viajero se encuentra en lo alto de una viga de acero, suspendido sobre el vacío. A su alrededor, los obreros, muchos de ellos inmigrantes y nativos americanos Mohawk, caminan sin arneses, almorzando a cientos de metros de altura. El narrador explica, en 1925, Nueva York es un bosque de grúas. Se está construyendo el futuro con remaches al rojo vivo.
El estilo Art Deco empieza a decorar las cornisas con figuras geométricas y metales brillantes. La ciudad está obsesionada con la velocidad y la verticalidad. Es una carrera por ver quién puede tocar las nubes primero. El viajero entra en un cine de Broadway. Ya no hay un pianista solitario acompañando las imágenes mudas. En 1927, el cantor de jazz lo cambia todo. El cine empieza a hablar. El narrador describe: es el fin de una era y el inicio de la cultura de masas global. Ahora, la gente de todo el mundo puede escuchar la misma voz y la misma música. El entretenimiento se convierte en la mayor exportación de América. El viajero observa las caras de asombro del público. La frontera entre la realidad y la ficción acaba de borrarse para siempre. Mayo de 1927. El viajero se mezcla entre la multitud en el aeródromo de Roosevelt Field. Un joven llamado Charles Lindbergh despega hacia París en un pequeño avión monomotor. El narrador comenta: es el momento en que el mundo se encoge. Cuando Lindbergh aterriza al otro lado del Atlántico, se convierte en el primer superhéroe moderno. El aislamiento ha terminado. La aviación promete que ningún lugar está demasiado lejos. El optimismo es absoluto. El hombre ha conquistado el océano y el aire. ¿Qué podría salir mal? De regreso en las calles, el viajero observa el avance de la Torre Chrysler. Sus arcos de acero inoxidable brillan como una armadura bajo el sol de la tarde. El narrador explica: es la arquitectura del optimismo. El diseño industrial se aplica a todo, desde los coches hasta los tostadores. Todo debe parecer que se mueve a 100 km por hora, incluso estando quieto. El dinero fluye hacia el arte y el diseño como nunca antes. Nueva York es la capital estética del mundo, superando finalmente a París en la imaginación del público. El viajero entra en un banco de Wall Street para observar. A pesar del lujo, nota algo extraño. Los cajeros están nerviosos. Se rumorea que la producción industrial está bajando, pero las acciones siguen subiendo. El narrador susurra: es la paradoja de 1927. El valor de las empresas ya no se basa en lo que producen, sino en la especulación pura. El viajero ve a un hombre adinerado vendiendo sus acciones en secreto mientras sonríe a las cámaras. La confianza es el único pegamento que mantiene unido este imperio de cristal, y el pegamento se está secando. El viajero en el tiempo camina por una calle lateral y ve a una mujer flape vendiendo sus joyas en una casa de empeños. Solo por precaución, dice ella con una risa nerviosa. El brillo de los locos años 20 está en su punto máximo, pero es un brillo febril. El reloj se acerca a 1929. Mientras el jazz suena más fuerte que nunca en los sótanos, el viajero sabe que la música está a punto de detenerse de la forma más violenta imaginable. ¿Cuánto tiempo puede sostenerse un gigante que camina sobre una cuerda floja de papel moneda? El viajero en el tiempo camina por Wall Street en 1928 y siente que el aire quema. La fiesta ha durado casi una década y nadie quiere ser el primero en apagar la luz. Los precios de las acciones han perdido toda conexión con la realidad, pero el optimismo es una droga que Nueva York no puede dejar de consumir. Sin embargo, el destino tiene una fecha marcada en rojo en el calendario. El reloj de la abundancia está a punto de marcar la medianoche, y el carruaje de oro se convertirá en cenizas en cuestión de horas. Es el verano de 1929. El viajero observa la inauguración de nuevos rascacielos. La confianza es tan alta que los economistas declaran que América ha alcanzado una meseta permanente de prosperidad. El narrador explica: todo el mundo está adentro. Se pide dinero prestado para comprar más acciones, usando las propias acciones como garantía. Es un círculo vicioso de riqueza virtual. El viajero ve a gente común celebrando en las calles, brindando con alcohol de contrabando por un futuro que creen infinito. La arrogancia es el preludio de la caída. El 24 de octubre de 1929, el viajero está frente al edificio de la bolsa. De repente, el pánico estalla. Sin previo aviso, los precios caen en picado. El narrador describe: $11,000 millones desaparecen en una mañana.
Los banqueros más poderosos de la ciudad se reúnen de urgencia y deciden comprar acciones masivamente para frenar la caída. Por un momento, parece que funciona. La ciudad exhala un suspiro de alivio el fin de semana, creyendo que la tormenta ha pasado. Pero el viajero sabe que esto solo fue el primer aviso del terremoto. El 29 de octubre de 1929, el viajero presencia el fin del mundo tal como lo conocía. Las órdenes de venta inundan el mercado y no hay compradores. El narrador sentencia: es el martes negro. El sistema se rompe. La gente se agolpa en las puertas de la bolsa, viendo cómo sus fortunas, sus casas y sus esperanzas se evaporan en los números que escupen las máquinas. El ruido del jazz ha sido reemplazado por el grito de desesperación de una multitud que se ha quedado sin nada. El motor de los años 20 se ha fundido. El viajero camina por Broadway esa noche. Las luces de neón siguen encendidas, pero la energía ha cambiado. Ve a un hombre con un traje de seda impecable sentado en el bordillo de la acera, con la cabeza entre las manos. El narrador reflexiona: los suicidios empiezan a ser noticia. No es solo el dinero lo que se ha perdido, es la fe en el sistema. El sueño americano se ha convertido en una pesadilla nacional en menos de 24 horas. Los speakeasies están llenos, no de celebrantes, sino de gente que busca olvidar que mañana no tendrá dónde vivir. Los bancos empiezan a cerrar sus puertas. El viajero observa las largas colas de personas que intentan retirar sus ahorros, solo para encontrar carteles de cerrado. El narrador explica: el pánico bancario se extiende como un virus. Lo que comenzó en Wall Street llega ahora a las mesas de las familias. La prohibición sigue vigente, pero ahora el alcohol es lo de menos. Falta el pan. El viajero ve cómo el glamour de la década se desmorona como un decorado de teatro al que le quitan los puntales. Los locos años 20 han muerto oficialmente. El viajero en el tiempo se detiene frente al edificio Chrysler, que aún no ha terminado de construirse. La aguja brilla, pero a sus pies, las primeras filas de desempleados empiezan a formarse. La música ha terminado. Las luces se apagan y el invierno más largo de la historia americana está a punto de comenzar. Pero en medio de la ruina, el viajero busca una última señal. ¿Qué quedará de todo este brillo cuando el polvo se asiente? ¿Puede una década de excesos dejar un rastro que dure un siglo? El viajero en el tiempo camina por las calles de Nueva York en 1930, y el cambio es escalofriante. El confeti ha sido reemplazado por ceniza y el jazz ahora suena como un lamento en las esquinas de pan duro. Pero mientras el mundo se hunde en la Gran Depresión, el viajero se da cuenta de que los locos años 20 no murieron del todo. Dejaron tras de sí el ADN de lo que somos hoy: la libertad de la mujer, la cultura del espectáculo y la ambición indomable de llegar más alto. La fiesta terminó, pero la resaca dio paso al nacimiento de la modernidad. El viajero camina por Central Park, pero ya no ve paseos románticos. Ve las overvilles, asentamientos de chabolas construidas por quienes lo perdieron todo en el crack del 29. El narrador explica: la caída fue tan estrepitosa como lo fue el ascenso. En 1930, la confianza se ha evaporado. Los mismos hombres que brindaban en los speakeasies ahora hacen fila para recibir un tazón de sopa. El glamour ha sido sustituido por una lucha cruda por la supervivencia. El viajero observa con tristeza que el sueño americano está siendo puesto a prueba por primera vez. En medio de la miseria, un milagro de acero sigue subiendo. El viajero observa la construcción del Empire State Building. Terminado en 1931, se convierte en el edificio más alto del mundo, pero nace en una ciudad que no puede permitirse alquilar sus oficinas. El narrador describe: se le apoda el Empty State Building, el edificio vacío. Es un monumento a una ambición que ya no tiene dinero para sostenerse, pero su presencia en el horizonte es un recordatorio de que Nueva York no se rinde. El Art Deco alcanza su cima justo cuando el bolsillo de la nación toca fondo. El viajero presencia un momento histórico en diciembre de 1933. La prohibición es finalmente derogada. El alcohol vuelve a ser legal. El narrador observa: el experimento social ha terminado en un fracaso absoluto.
Dejó tras de sí mafias poderosas y un país que aprendió a desconfiar de sus leyes. Pero cuando el primer camión de cerveza legal recorre las calles, no hay la alegría frenética de 1920. Es una celebración sobria. El país tiene problemas mucho más grandes que una botella vacía. El viajero busca a las mujeres que conoció al principio de su viaje. Aunque los vestidos caros han desaparecido, la mentalidad permanece. El narrador reflexiona. La mujer de los años 20 rompió barreras que nunca volvieron a levantarse. El derecho al voto, la independencia económica y la libertad sexual fueron semillas plantadas en el asfalto de Manhattan. Los locos años 20 no fueron solo una fiesta, fueron la adolescencia de la mujer moderna. El viajero comprende que el progreso social es el único tesoro que el crack de Wall Street no pudo llevarse. El viajero se prepara para su salto final. Mira por última vez el Times Square de 1935. El jazz ha evolucionado al swing. La radio es ahora el corazón de cada hogar y el mundo se prepara para otra guerra. El narrador concluye. Los años 20 inventaron el mundo en el que vivimos hoy. Inventaron el consumo, el estrellato mediático y la idea de que podemos ser lo que queramos. El viajero desaparece en un destello de luz, dejando atrás la década que nos enseñó a soñar en grande, aunque el precio fuera caer desde lo más alto. La era del jazz terminó en un suspiro, pero su eco sigue retumbando en cada rascacielos de cristal y en cada noche de fiesta en Manhattan. Los locos años 20 fueron un recordatorio de que la humanidad siempre buscará el brillo, incluso si el sol está a punto de ocultarse. Viajamos al pasado no solo para ver el lujo, sino para aprender que cada época de oro tiene su sombra, y que la verdadera riqueza de una nación no está en su bolsa de valores, sino en la audacia de su espíritu.